Paz y bien a todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas en la fe. Una vez más me encuentro con ustedes a través de este medio para compartir una segunda reflexión del tiempo de Adviento que nos permita seguir avanzando. En la reflexión anterior les hablé de 4 palabras que quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a meditar sobre la segunda palabra, que es acerca de los impedimentos, ¿sí? Avanzar al encuentro de Cristo fue la primera, y que los impedimentos terrenales no nos impidan avanzar. Por lo tanto, vamos a hablar de los impedimentos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, esta reflexión tomo como guía la oración colecta del segundo domingo de Adviento, donde hacemos una súplica a Dios. La súplica es la siguiente: no permitas que los impedimentos y afanes de este mundo nos impidan avanzar al encuentro de tu Hijo. Al revisar las lecturas bíblicas del segundo domingo de Adviento, se va mostrando que este impedimento está haciendo referencia a los sentimientos y a las emociones. Los sentimientos negativos y las emociones negativas en nuestras propias vidas nos impiden avanzar. También hace referencia al pecado, que afecta más allá de la mente y del cuerpo. El pecado afecta a la realidad del alma. Es un gran impedimento el pecado. Por lo tanto, leyendo la palabra de Dios, descubrimos que en esta ocasión está haciendo referencia a esos 2 grandes impedimentos: el impedimento de sentimientos y emociones negativos y el sentimiento de la realidad del pecado personal. Al revisar las lecturas bíblicas del segundo domingo de Adviento, se va mostrando que este impedimento, en primer lugar, tiene que ver con las emociones y sentimientos negativos que experimentamos a causa de los acontecimientos de la vida, y segundo, hacen referencia al impedimento que afecta al alma, como lo es el pecado personal. Fijémonos en lo siguiente. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, en el primer párrafo, hace referencia al tiempo, al decir: en el año 15 del reinado de César Tiberio. Allí hay una referencia directa al tiempo. Y luego nombra a los que están gobernando por debajo de ellos. Y termina haciendo una referencia al poder religioso al mencionar al sacerdote Anás y Caifás. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros para ir descubriendo o tomando conciencia de los impedimentos es ubicarnos en el tiempo presente. ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cuál es mi tiempo? Y pudiéramos pensar quiénes ostentan el poder político a nivel mundial. ¿Quiénes ostentan el poder político a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local? También pensar quiénes ostentan el poder religioso a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local. ¿Quiénes ostentan? ¿Quiénes manejan esos poderes en este momento? Y cómo el ejercicio de poder de estas personas pueden ser para nosotros en algún momento unos impedimentos. Afectan mis emociones, afectan mis sentimientos, no me ayudan en mi avanzar. La Sagrada Escritura nos enseña que el sentimiento por excelencia que nos debe acompañar en el seguimiento de Cristo es la alegría. Una alegría con la gracia de Dios que hay que cuidarla, hay que protegerla, de no perder esta alegría a raíz de los impedimentos o obstáculos que nos podamos conseguir en la vida. En el libro del profeta Baruch, capítulo 5,
que es la primera lectura del segundo domingo de Adviento, se nos nombra el siguiente impedimento. Escuchemos: despójate de tus vestidos de luto y de aflicción. El luto, el no superar el luto y el quedarme en una profunda aflicción es un impedimento terrenal. Y vean que las lecturas bíblicas a lo largo de la semana, del segundo domingo o de la segunda semana de Adviento, nos van describiendo con más precisión algunos obstáculos. Te los voy a enumerar a continuación. Primero, el profeta Baruch nos habla del temor y el miedo, del cansancio, del desánimo, de la pena y de la aflicción. El profeta Isaías en el capítulo 40 nos hace referencia a la tristeza y a la esclavitud. Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 11 nos habla de la fatiga, del agobio y de la indecisión. Igualmente Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 5 nos dice que el pecado es un gran impedimento para poder avanzar al encuentro de Él y hacia el encuentro de Dios. Estos sentimientos y emociones negativas que podemos experimentar en algún momento de la vida, si no se superan, pueden convertir nuestras vidas en un gran obstáculo para vivir o para avanzar. Por eso, en la oración colecta suplicamos: no permitas que los impedimentos y afanes de este mundo nos impidan avanzar al encuentro de tu Hijo. Ahora bien, frente a estos impedimentos que nos ilumina la palabra de Dios, veamos cómo Dios, a través de su palabra, nos va indicando cómo superar estos tropiezos y lograr así avanzar al encuentro de su Hijo. En el libro del profeta Baruch se aconseja: despójate del luto y de la aflicción, pero vístete del manto de Dios, refúgiate en Dios. Por lo tanto, el profeta dice: arrópate con el manto de Dios, protégete en Dios, busca tu refugio en Dios. Y el profeta Baruch utiliza dos palabras muy poderosas, muy impactantes, cuando él dice: levántate, ponte de pie, levanta tu mirada. Es una actitud fundamental en los momentos de aflicción, de levantarnos con coraje, con valentía y de levantar la mirada para seguir avanzando. El apóstol Pablo nos anima con alegría a la confianza en Dios. La última palabra no la tienen nuestros tropiezos, sino que esos tropiezos serán superados y avanzaremos hacia el crecimiento y la maduración humana. Afirma San Pablo lo siguiente: estoy convencido de aquel, refiriéndose a Dios, que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta la venida de Cristo. Por lo tanto, la confianza en Dios es necesaria para superar los impedimentos y los obstáculos de la vida. El profeta Sofonías en el capítulo 3 llama con una gran confianza a superar los miedos y los temores. Dice el profeta: no temas, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él te ama. Esta verdad la comunica el profeta Isaías en el capítulo 4 cuando dice: el Señor es Dios y Salvador, con Él estoy seguro, nada temo. Esta confianza en el auxilio de Dios para superar nuestros miedos y temores frente a aquellos acontecimientos terrenales que amenazan nuestra estabilidad emocional, incluso la vida misma, el apóstol San Pablo nos dice: alégrense siempre. Se los repito, alégrense. No se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica. Qué interesante que estas enseñanzas
sobre cómo cuidarnos de los tropiezos e impedimentos terrenales que San Juan Bautista en el Evangelio de San Juan nos invita también a la honestidad. Cuando leemos el Evangelio y vemos la vida de San Juan el Bautista, cuando los soldados le dicen ¿qué tenemos que hacer? Y San Juan les da una gran enseñanza. San Juan responde a esta pregunta de qué tenemos que hacer con: no cobres más de lo establecido, no extorsiones, ni acuses falsamente a alguien. ¿Cuántos tropiezos hemos tenido en la vida por falta de honestidad? La honestidad nos va a ayudar a evitar muchos tropiezos en la vida. Así como el profeta Baruch invita a buscar la protección de Dios, Jesús mismo nos invita en nuestras horas y momentos de fatigas a buscarle a Él. Cuando Él dice: vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Así como nos refugiamos en el Padre, nos vamos a refugiar en el Hijo. Él es el buen pastor. Él es el que perdona nuestros pecados, es el que nos alienta y es el que nos libera. Ahora, en cuanto al tropiezo del pecado, que nos trae caída, sentimientos de culpa, dolor moral, hasta dolor físico, y nos impide avanzar, la solución está en el perdón que nos da Dios, un Dios misericordioso y compasivo. Un perdón que lo precede el arrepentimiento, el haberme arrepentido de ese pecado y me acerco a Jesús para recibir su perdón. Como nos los enseña Lucas en la historia del paralítico, a quien Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Hoy, hermano, hermana, hoy este perdón espera por ti y espera por mí en el sacramento de la confesión, en el sacramento de la reconciliación. Adviento es un tiempo propicio para arrepentirnos de nuestros pecados, acercarnos al sacramento de la reconciliación y recibir de allí el perdón de Dios por el sacramento. Ahora bien, mis queridos hermanos, ya la palabra de Dios nos ha dado algunas indicaciones de cómo cuidarnos y de cómo superar los tropiezos, como lo son buscar la protección de Dios bajo su manto, la confianza que Dios nos librará de todos los males y que debemos tener la fuerza de levantarnos y mirar hacia arriba, llevando una vida de honestidad. Evitaremos muchos tropiezos para finalmente invitarnos a buscar el perdón en la persona de Jesús de Nazaret. Estas orientaciones exigen de la persona una actitud que es fundamental. Esta actitud la describe Jesucristo, nuestro Salvador, en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, donde nos enseña: el reino de los cielos exige esfuerzo y los esforzados lo conquistarán. Lo que significa que debemos gastar tiempo y energía para alcanzar la meta de salir al encuentro con Cristo con sentimientos positivos, sobre todo la alegría. Superar los tropiezos, superar los impedimentos que hemos mencionado en esta reflexión, exigen de ti y de mí esfuerzo. Y contamos con la gracia de Dios para que este esfuerzo alcance sus logros. Amén, paz y bien.